Buenos días, tardes o noches, profesor, dependiendo de la hora que esté viendo este video. Mi nombre es Muñoz Morales Oscar Jesús, del grupo 5MV7 de la materia de electrónica de potencia aplicada. Este es mi video resumen de las semanas que tuvimos clases y, bueno, comenzando por eso es la pregunta de qué era la electrónica, ¿no? También en una semana, me parece que fue la semana 1. Pues es la parte de la física que estudia los cambios y los movimientos de electrones libres y la acción de fuerzas electromagnéticas que utilizan para recibir y transmitir información. Básicamente, esa es pues una definición, ¿no? Pero también tengo entendido que la electrónica de potencia aplicada es el estudio y control de flujo de electrones. Entonces es aprender a controlar básicamente, pues sí, la energía o el flujo de energía que va a haber en ciertos dispositivos. Pero para eso tenemos que empezar reconociendo qué es la electrónica, ¿no? La siguiente semana nos preguntó que por qué era importante la electrónica. Pues es importante porque básicamente por eso ahorita nos estamos viendo, porque tenemos un dispositivo electrónico que mediante energía recibe señales mediante... Sí, mediante energía manda y recibe señales sobre cómo debe funcionar todo el conjunto de, de piezas, de transistores, de resistencias, todo lo que lleve dentro un celular, todo eso se comunica mediante pulsos y eso genera información. Entonces, pues sí, básicamente no tendríamos gran parte de la tecnología de la cual hoy gozamos, la mayor parte de la humanidad. También me preguntó qué era la validez de medición. Una validez de medición es qué tan... es el grado de efectividad, el grado de precisión que tiene el dispositivo, la herramienta con la que estás midiendo, el instrumento con el que estás midiendo, perdón. Es el grado de efectividad y de precisión que tiene el instrumento con el que estás midiendo. Eh, Hay diferentes grados de precisión, ¿no? Una regla no va a medir lo mismo o con el mismo grado de precisión que un vernier, ¿no? Entonces, pues ahí va dirigida la validez de medición, ¿no? Un vernier tendrá, o un micrómetro va a tener mayor grado de medición, mayor grado de validez de medición que una simple regla. Y es eso, lo que es la validez de medición. También la siguiente semana hicimos una maqueta que fue de cómo llega la electricidad a nuestros hogares. Durante la fabricación y la investigación de cómo iba a desarrollar mi maqueta, yo me di cuenta de que la electricidad pasa por varios lugares, ¿no? No solo es distribuida directamente desde la planta de generación hasta las casas. Tiene que pasar por ciertos procesos para que esta energía que se está mandando baje a lo mejor su intensidad y no llegue tan fuerte a las casas, porque pasa directamente la genera la planta de generación de electricidad, valga la redundancia. Después pasa a las torres de alta tensión, torres grandes que transmiten pues prácticamente por todo el país la energía a gran escala. Después de esto llegan a subestaciones, las cuales se encargan de disminuir toda esta energía y mandarla para postes de luz que están ya en las zonas, en las colonias, ¿no? Ya en zonas un poquito más pequeñas donde ya no sería tan factible tener torres gigantes y por ende también bajan la energía. Después de esto llegan a un transformador
el cual se encarga igual de bajar el voltaje y la corriente, y después llegan ya directamente a los medidores de las casas, de donde nosotros del medidor pasa a la casa y ahí ya gozamos de la electricidad, ¿no? Por la cual se paga. También nos dejó una tarea sobre las líneas del tiempo, una línea del tiempo de la historia de la electrónica. Y básicamente, pues sí, todo comenzó en 1800 cuando Alessandro Volta, un físico, creo que era italiano, pudo crear lo que ahora conocemos o lo que se le llamó como pila voltaica, ¿no? Que pues es generar electricidad mediante metales separados por un conductor húmedo, ¿no? Eso fue como lo generó Alessandro Volta, y desde ahí contemplamos ya la electrónica, que fueron los siguientes avances tecnológicos, ¿no? En los documentos que usted mandó, profesor, ya le había comentado en otro video también que usted pone o hace énfasis que John Ambrose Fleming es considerado el padre de la electrónica. Y bueno, solo lo puso así, no, realmente no vi por qué usted lo considera así, o en base a qué fuentes, por así decirlo, lo considera usted como el padre de la electrónica, porque, bueno, yo investigué igual de la misma forma en diferentes fuentes en línea y me quedé con esa duda todavía de por qué él es considerado el padre de la ciencia y no Lee De Forest, que bueno, en varios lugares, en varias páginas yo lo vi como que lo consideraban el padre de la ciencia debido a la creación del triodo, ¿no? Que es un componente que, bueno, dio paso a desarrollar más la electrónica. Entonces, esa es una duda que me quedó, la verdad, bastante sobre esa tarea. Y bueno, pues esperaba que me la pudiera resolver. Después, la siguiente semana hablamos sobre las corrientes, de cómo se diferencian las corrientes, ¿no? La alterna de la directa. Y básicamente la alterna es un flujo de carga que varía en dirección y cambia el voltaje y la corriente, ¿no? Se representa como una onda senoidal que pues simplemente en los picos, ambos picos, se encuentra el máximo voltaje. Y bueno, es la principal diferencia de la corriente directa, ¿no? Hablamos, yendo a sus nombres, alterna es que va variando, va alternando la corriente porque va en una onda senoidal y nunca se mantiene con los mismos parámetros. Y la directa pues simplemente es constante, siempre. Es un flujo que no cambia en el voltaje, siempre es una línea y se manda a esa misma línea, a ese mismo voltaje, y siempre se mantiene así, no hay variación en el voltaje. Y pues en ambas tenemos ciertas ventajas, ¿no? Por ejemplo, la corriente alterna nos permite a nosotros transportar mayores distancias la energía, que es lo que hablábamos de la distribución de energía hace rato, ¿no? Que le comentaba de cómo las plantas van mandando la energía, pues se manda como corriente alterna, porque esto permite que la energía viaje mayores distancias debido a que es un flujo que va variando siempre, ¿no? Que va manteniéndose con una onda senoidal. Y bueno, una ventaja de la corriente directa sería que se puede almacenar. La corriente directa se puede almacenar. Básicamente las pilas que tenemos
son de corriente directa, están almacenando corriente directa. Entonces, no podemos desechar tan fácil la corriente directa, porque sí tiene una gran utilidad. Tanto la alterna como la directa tienen su utilidad en el mundo. Y pues básicamente también vimos mandó un PDF sobre la ley de Ohm, que nos explica cómo sacar, pues sí, la intensidad, el voltaje o la resistencia con base en dos valores, que siempre es igual intensidad de corriente, es igual a voltaje sobre resistencia, que esta es la ley de Ohm. Se ocupa básicamente en corriente directa y corriente alterna por igual. Y lo que sí cambia sobre cómo vamos a sumar las resistencias y la intensidad de corriente y el voltaje es en cómo armamos un circuito o cómo está armado el circuito, porque se puede armar en serie o en paralelo o mixto, ¿no? Que sea en serie una parte y una parte en paralelo que esté concentrada a mitad de la serie. Pero pues sí, básicamente nos enseñó en el PDF cómo poder sumar las resistencias, que tomando en cuenta que en serie siempre van a ser tomadas o sumadas tal cual sean sus valores, y en paralelo no. En paralelo siempre va a ser la resistencia total es igual al inverso de la suma en fracciones de las resistencias, ¿no? Si una resistencia es de 5 ohms, sería 1 sobre 5, y si la otra era de 2, sería más 1 sobre 2. Entonces, ya que sacamos esto, hacemos esa suma y le sacamos el inverso. Ponemos 1 sobre y hacemos la suma de 1 sobre 5 más 1 sobre 2. Eso nos va a dar la resistencia total de ese circuito en paralelo, que como comentaba pueden ser mixtos, y si son mixtos tendríamos que concentrarnos primero en la parte paralela, la parte que tiene los componentes en paralelo, las resistencias en paralelo, para sacar una resistencia total y después poder sumar esa resistencia total con las demás resistencias que van conectadas en serie, profesor. Y bueno, básicamente eso sería lo que hemos visto esta semana. Y pues sería todo, profesor.